Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, hoy voy a explicarles el proceso aquí en una pizarrita de lo que es el despacho aduanero peruano, para después de eso hacer nuestro taller de DAN. Vamos a hacer un pequeño taller de llenado de DAN, que les va a servir, eso les va a ayudar a llevar a la práctica lo que hemos estado aprendiendo. Pero me dan un segundo, voy aquí a acomodar. Me van confirmando si se escucha bien, pero no les pregunté. Me confirman si se escucha bien, por favor. Bien, comenzamos entonces. No me confirmaron si se escuchaba o es que no se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, ok, listo. Respóndanme, pues, porque si no me responden es porque no me están escuchando. No se supone. Se supone que están ahí, ¿no? Espero. Bueno, a ver, entonces vamos con la clase. A ver, como habíamos hablado, la gestión documentaria, ¿no? Que estamos viendo, la gestión documentaria que estamos viendo, pertenece a la, a la propia Ley General de Aduanas, ¿no? La propia Ley General de Aduanas es la que ha determinado qué documentos va a requerir un producto para ingresar de manera legal al Perú, ¿no? Es importantísimo, importantísimo contar con la documentación requerida. Todos la aduana, la SUNAT, para armar la Ley General de Aduanas, ha tenido que recurrir a los acuerdos internacionales, a la legislación vigente, al acuerdo de valoración, que son normas supranacionales, porque es para muchos países, y también ha recurrido a las normas comunitarias. ¿A qué me refiero con normas comunitarias? Y lo hemos experimentado hace poco. Nosotros hemos escogido parlamentario andino. Espero que cuando has ido a votar, ¿no? Cuando has ido a votar, hayas sabido por quién has marcado el signo del parlamentario andino también, ¿no? Porque hay una cosa, y es propio también de lo que es realidad nacional, ¿no? Que cuando uno reclama algo, ¿no? Por ejemplo, uno siempre reclama a los políticos, ¿no? Que los políticos, perdón, la silla se me ha movido. Un ratito. Ya, ahora sí. No, también es importante, así como uno reclama derechos, ¿no? Uno reclama cuando, obviamente, es un derecho de que no te roben, de que los políticos hagan su trabajo, ¿no? Eso es un derecho propio, pero también hay que también ser responsable con nuestros deberes. Por ejemplo, un deber de todo ciudadano mayor de 18 años es votar. Tiene que votar. Y cuando vota, se supone que sabe por quién vota. No se supone. Es un voto consciente, ciudadano y bien emitido, se sabe por quién se vota. Y hoy en día es facilito. ¿En qué sentido es facilito? En que toditos los planes de gobierno, toditos, por ley, tienen que estar colgados en el portal web de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, más que todo. No, están colgados también en las páginas institucionales de cada partido. Cada partido tiene su página web institucional. Pero si no lo buscas ahí, lo puedes buscar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Y tenemos ahí para comparar, ¿no? Comparamos, evaluamos, vemos cuál nos conviene más y votamos. Quizás no va a ganar, quizás no es el candidato que más le gusta a la gente.
pero votaste a conciencia. Y nadie te va a quitar eso, que votaste a conciencia, que no votaste por odio a un candidato, o no votaste porque te parece más simpático. Yo tengo unas amigas en el trabajo, ¿no? No, esto fue cuando Forsyth, ¿no? Por el candidato Forsyth, el arquero. Me decían, ay, no, yo voy a votar por Forsyth porque es guapo. Yo la quedé mirando y dije, o sea, vas a votar por Forsyth porque es guapo. Imagínate, bueno, o sea, dime, voy a votar por este candidato porque tiene buenas propuestas, sabe lo que hace, pero nada más así que vas a votar por el candidato porque es guapo, pues. O sea, ahí hay que hacer una reflexión ciudadana. Pero bueno, a lo que iba. Ustedes cuando han marcado en estas elecciones su candidato del Congreso, también han marcado los candidatos para el Parlamento Andino, que han salido 5, son 5 representantes del Perú en el Parlamento Andino, ya los escogieron, ¿no? Hay uno que es del Lápiz, otro que es del Partido de Renovación Popular, está Galarreta de Keiko, y hay un par más ahí que no me acuerdo, hay otro del Partido de Hernández Soto, y hay otro más que no me acuerdo quiénes son 5. Ellos son los que representan al Perú en el Parlamento Andino. ¿Qué es el Parlamento Andino? Para explicar lo de las normas comunitarias que estábamos hablando. El Parlamento Andino es el Congreso de la Comunidad Andina, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Cuando se firmó el acuerdo de la CAN, no se firmó como un TLC más. Si bien es cierto, sí es cierto, se incluyó el capítulo arancelario, sí se aprobó el capítulo arancelario, pero no como un TLC cualquiera. Lo que buscaba la CAN era, en largo plazo, digo yo, ellos lo decían en mediano, que Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia sean algo así como la Unión Europea. ¿No? Ustedes saben que la Unión Europea, ¿no?, es un solo país, un solo banco, un solo banco central de reserva, una sola economía, una sola moneda. Las fronteras son ficticias porque uno puede ir de país a país sin pasaporte, solamente con DNI, ¿no? Cuando uno saca visa para Europa, puede ir a cualquiera de los países de Europa, ¿no? Hoy en día no, porque estamos vetados por el tema del COVID, ¿no? Pero cuando ya nos vacunemos todos y esto se solucione, esperemos que sea pronto, se va a poder volver a viajar a Europa, ¿no? Entonces la idea era esa, crear órganos de gobierno que permitan poco a poco convertir a estas repúblicas en una sola. Y por eso se creó el Parlamento Andino, que es como un tipo de congreso, es un congreso, el Congreso de la Comunidad Andina. ¿Dónde está la sede del Parlamento Andino? Lima, en Lima. Aramburú, no sé si ustedes han ido en el Metropolitano, eso, el Metropolitano hemos ido todos, en el Metropolitano, la estación Aramburú, te bajas, subes la mirada y ahí está el edificio de la Comunidad Andina, ahí funciona el Parlamento Andino, no en Perú, en Lima. Y el Parlamento Andino tiene algunas similitudes al Congreso Nacional, pero da normas, expide normas, crea normas que ayudan a legislar en las materias que se le ha delegado a la Comunidad Andina legislar. Por ejemplo, ¿qué se le ha delegado a la Comunidad Andina para que legisle? En el tema que nos importa, el tema aduanero. El tema aduanero, antes de legislar nosotros, primero legisla la Comunidad Andina. La Comunidad Andina da una norma comunitaria, o sea, da una norma en común para los 4 países y cada país lo acopla a su realidad, pero con la condición de que los procedimientos sean similares. Por ejemplo, yo justo hablaba el otro día con mi esposa y con otras personas y le decía, ¿no? Bueno, si yo conozco el proceso de aduana peruana, puedo irme a trabajar a Colombia, porque como es el mismo proceso no tendría ningún problema. Y mi título de Perú vale en Colombia. O podría trabajar en Estados Unidos, podría trabajar en Bolivia. ¿No ves que tenemos estas normas comunitarias que nos hacen, pues, más o menos digo, porque en los últimos años, esta idea de que la Comunidad Andina sea una sola, ¿no?, se ha ido frenando y se ha ido dejando un poco en el olvido. ¿Por qué? Por los
gobiernos que hemos tenido, tanto nosotros como los otros países. Ecuador y Bolivia se querían convertir en una isla. Hoy en día Ecuador, un poco que ha regresado al redil, ¿no? Han escogido un gobierno de derecha, un poco más abierto al libre mercado, entonces como que va en esa onda, pero Bolivia no, Bolivia está en un tema de izquierda, de Evo, y está con el mercado cerrado, hablan mucho del milagro Bolivia, no hay ningún milagro en Bolivia lo que se dice de Bolivia es pura mentira, ¿no? En Bolivia hay un montón de problemas estructurales y económicos, ¿no? Se han vendido como el milagro boliviano, ¿no? A la expropiación, y mentira, ¿no? Si ustedes investigan fuentes confiables de Bolivia, se van a dar cuenta que no, ¿no? Y obviamente que no son fuentes bolivianas, ¿no? Hay que buscar las fuentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y ahí se puede apreciar mejor esto. Ecuador, como te digo, estaba en ese camino, ahora han salido. Colombia y Perú están yendo al mismo destino que Bolivia, entonces como que ha quedado ahí es un poco en esto. Entonces, están las normas comunitarias. La comunidad andina ha legislado para que se necesiten ciertos documentos y le ha enviado a las aduanas de Perú para que creen los procedimientos aduaneros en cada uno de los países y en común con los otros países, ¿no? Entonces, estos documentos que ya habíamos visto, vamos a escribirlos por acá algunos. Entre los documentos tenemos al documento de transporte básico. Estamos hablando de comercio internacional, para que no vayan a decir, pero eso no piden. Estamos hablando de aduanas, ¿ya? Estamos en aduanas, por si acaso. Factura comercial, póliza de seguro, lista de empaque y otros. No hay varios, hay documentos autorizantes. Bueno, los documentos autorizantes sí vamos a mencionarlo, ¿ya? Documentos autorizantes. Entonces, ¿cuándo comienza, en qué momento comienza el despacho aduanero en el Perú? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Ok, usted ya me dijo que la carga sale de origen, ¿no? El embarcador la sube al barco, de acuerdo al Incoterm, te da el documento de embarque, y en qué momento la carga, yo hago los trámites, porque hay que recordar, y te pregunto, cuando uno ingresa una mercancía de manera ilegal al Perú, ¿cómo se llama ese acto? ¿Cómo se llama ese delito de ingresar mercancía de manera ilegal al Perú? Contrabando, ¿verdad? El contrabando. Contrabando con pena de cárcel, ¿no te acuerdas? Te dije, no menor de 4 ni mayor de 8. O sea que mínimo 4 al bote. El otro día, mira, justo hablando del contrabando, fue el sábado. El sábado, en el Callao, en el puerto del Callao, han pescado un contenedor que declaraba parantes de fierro, me parece. Parantes de fierro, ¿eh? No parantes, eso para armar los estantes, ¿no? Y dentro del contenedor descubrieron 15 cajas de bicicletas eléctricas y 200 pares de zapatillas que no estaban declaradas. Estaban ingresando de manera ilegal, contrabando. Todo sumaba como $20,000. Preso. Preso el importador, preso el agente de aduanas, preso el representante legal de la agencia de aduanas. ¿Y por qué se van presos? Estos. Se van presos porque no han brindado las acciones de seguridad logística para evitar el contrabando. Porque también el que participa, el agente de aduanas, por ejemplo, que es un tercero, pero el agente de aduanas tiene que tener mecanismos o tener suficientes pruebas para deslindar de que no ha participado del contrabando. Porque si no tiene estas pruebas y no cumple estos procedimientos, también se friega y para adentro, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿en qué momento comienza?
¿En qué momento comienzan los trámites? ¿Por qué? Porque para que la mercancía ingrese de manera legal, ¿qué hay que hacer? Dos cosas. Primero, cumplir con todos los trámites y formalidades. Y segundo, pagar los impuestos. Son dos cosas básicas. Tú no cumples una de estas dos cosas, estás trayendo contrabando. Estás ingresando contrabando, estás cometiendo un delito. Delito aduanero. Delito aduanero. No es una cosa de que no importa, de que, bueno, ya nos olvidamos. No, ¿eh? No vayan a hacer eso, ¿eh? Tengan cuidado, bastante cuidado. Cumplir con todos los trámites y formalidades y pagar los impuestos. ¿Y cuándo comienzan estos trámites y formalidades? Eso depende de acuerdo a la modalidad de despacho que tú escojas. Existen 3 modalidades de despacho. Tú escoges. Tenemos el anticipado, tenemos el diferido y tenemos el urgente. Modalidades de despacho. Un despacho anticipado es cuando los trámites se realizan antes de la llegada del medio de transporte o antes, mejor dicho, antes de la llegada de la carga, ya para ponerlo así. Todo se hace antes de que llegue la carga. ¿Para qué? Para que cuando llegue la carga, trámite concluido, impuestos pagados, te la lleves directo a tu almacén y no tenga que dar ninguna vuelta más, ¿no? Llega al puerto de Callao o al puerto de Matarani o al puerto, cualquier puerto de la costa y se lleva directo a tu almacén. Ellos en el anticipado. Su nombre lo dice, anticipado. ¿De dónde viene anticipado? De antes. De antes. Tenemos el diferido. El diferido es cuando los trámites se realizan después de la llegada de la carga. Tiene que llegar y después se hacen los trámites. Y el urgente es un trámite especial. Son solo para algunas mercancías. Por eso no lo vamos a tocar aquí. Solo ya lo debieron haber visto cuando estuvieron operativa el comercio exterior y los que aún no lo han visto lo verán ahí. Los que ya lo vieron, ahí ya deben saber qué es el despacho urgente. No, que es una combinación, ¿no? Es una combinación de ambos, ¿no? Pero solo para algunas mercancías, ¿no? El despacho urgente solo sirve para algunas mercancías, no para todas. No, por ejemplo, ¿cuál? Los graneles o mercancía de gran peso o volumen. Entonces, uno escoge cuándo empezar su despacho. Uno escoge, tiene ahí las modalidades. Ahora, claro, cada modalidad tiene su peculiaridad. Por ejemplo, hoy en día la aduana al anticipado lo ha vuelto obligatorio. Es obligatorio hacer despacho anticipado, salvo los casos que ellos deciden. Hay casos que ellos ya decidieron, ya lo publicaron, está publicado en el portal de SUNAT, de casos que no son obligatorios despacho anticipado. Son como 15, 16 casos. Todo lo demás son obligatorios. Es obligatorio hacer anticipado de todo lo demás. El diferido, para ser diferido, también se puede, pero previo pago de multa. ¿Cuánto es la multa? 440 soles. Paga tus 440 soles y haces tu despacho diferido. Salvo que sea uno de los casos en que la aduana te dice, en estos casos no es obligatorio anticipado, lo puedes hacer diferido. Pero si la aduana no lo dice, todo tiene que ser anticipado. Y si no, hay que pagar 440 soles de multa, ¿no?
Entonces, profesor, usted me dice que ya sé el momento, ¿no? El momento puede ser antes de la llegada de la nave o de la carga, puede ser después o puede ser la combinación. Es el cuándo. Ahora falta, profesor, el cómo. ¿Cómo yo inicio mi despacho aduanero en el Perú? ¿Con qué operación? ¿A través de qué? ¿Cómo me comunico con la aduana? ¿Cómo le digo a la aduana? Aduana, estoy trayendo 100 laptops. Aduana, estoy trayendo 20 televisores. Aduana, estoy trayendo ropa. Aduana, estoy trayendo comida. Aduana, estoy trayendo animales vivos. ¿Cómo le digo yo a la aduana que estoy haciendo esto? Sencillísimo. Mediante una operación llamada numeración de la DAN. ¿Qué quiere decir DAN? ¿Qué quiere decir DAN? DAN, ¿qué quiere decir? Hello. ¿Qué quiere decir DAN? Lo he dicho. Declaración aduanera de mercancías, no arancelaria. Declaración aduanera de mercancías, no, la DAN. La declaración aduanera de mercancías. Mediante la numeración. ¿Y qué es la numeración? A ver. El encargado de llenar la declaración aduanera, en primer lugar, debería ser el propio importador. Debería ser el propio importador. Es el llamado a hacer. Pero para llenar la DAN, no es tan sencillo como parece. Para llenar la DAN, hay que tener conocimiento de técnica aduanera. La técnica aduanera es las leyes llevadas a la operatividad. ¿No? Es más que todo, la técnica aduanera es la aplicación de las leyes aduaneras. Esa es la técnica, ¿no? Los abogados son un poco más leguleyos, ellos están en la ley, ¿no? El técnico aduanero tiene este conocimiento de la ley, pero aplicada. El abogado tiene el conocimiento de la ley, lo tiene en la cabeza, eso sí, pero muchas veces no sabe aplicarlo. En cambio, el técnico aduanero tiene este conocimiento de la ley, de todas maneras, tiene un abogado al costado que le asesore, pero sabe cómo aplicarla. Por eso que no Perico Los Palotes o fulano de tal puede llenar una declaración aduanera de mercancías. ¿Ah? Es un tema bien complejo, te lo digo yo que he sido 5 años liquidador. Liquidador es el técnico aduanero que llena la DAN. El técnico liquidador se le dice. Entonces es por eso que el importador no lo hace. Contrata al agente de aduanas y el agente de aduanas, los agentes de aduanas, por su labor diaria, es obviamente el idóneo para llenar la DAN, el agente de aduanas, también conocido como despachador de aduanas. Él es el idóneo, y es más, es el que más lo hará. ¿No? El despachador de aduanas, a través de un software aduanero, existen varios software, Cintat, el más conocido, pero existe Softpat, existe Ciclo, existe Acinsa, entre otros, ¿no? Aquí en Aduanet enseñamos con Cintat, enseñamos con ese que es, en verdad es el mejor. Yo trabajo con Cintat hace 11 años, es el mejor, ¿no? Antes trabajé con otros sistemas, no pasa nada, ¿no? En verdad el Cintat es el mejor. En el software aduanero, ¿qué hacen? Llenan la DAN, llenan el formulario. Llenan el formulario, un técnico revisor hace su función, revisa la declaración y la envía a numerar a través del CEIDA. El CEIDA es el sistema electrónico
de intercambio de documentos aduaneros. Electrónico de intercambio de documentos aduaneros. No a través del software se llena la DAN, se llena todos los campos de la DAN. Vamos a hacer algo parecido hoy día. Llenamos todos los campos de la DAN. Alguien lo revisa. ¿Por qué? ¿Qué hay que revisar? Cuando uno llena una DAN, se aplica todo lo que han venido aprendiendo. Se aplica la nomenclatura arancelaria primero. Clasificación. Se clasifica la partida, se le coloca una subpartida arancelaria, que no es nada sencillo, que hay que leer bastante, investigar, buscar catálogos, buscar revistas, buscar, mira, para que veas, ¿ah? Yo acá tengo, aquí en mi librero, ¿no? Tengo esto de acá, que es un diccionario arancelario. Mira, un diccionario, ¿no? Es una forma de ayuda que yo tengo. Lo estoy dejando ahí en mi librero. Es una forma de ayuda que yo tengo, ¿para qué? Para cuando yo tengo una mercancía que no sé dónde va la partida, la puedo buscar ahí, porque ahí está ordenado en índice alfabético, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy trayendo un vaso de vidrio, me voy a la V, a la B chica, y ahí busco vaso de vidrio y me da una partida aproximada. Es como una ayuda, ¿no? Es en realidad, bueno, no es como una ayuda, en realidad es una ayuda, ¿no? Es una ayuda que me permite hacer más rápido mi trabajo, ¿no? Y así. Entonces, es toda una técnica que hay que aplicar ahí. Hay que aplicar la valoración, porque hay que calcular el valor en aduanas. Hay que aplicar la tributación, porque hay que calcular los tributos, hay que calcular, hacer los cálculos. Hay que verificar las preferencias arancelarias, porque hay que ver si esta mercancía aplica para acogerse a un TLC o a una liberación arancelaria. Lo vimos en preferencias reciencito, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de dejar un poco de pensar que esto es sencillo. Sencillo no es. Imposible tampoco, ¿eh? Imposible tampoco es. ¿Qué hay que hacer para saber esto? Estudiar, no seguir estudiando, seguir preparándose, leer mucho y sobre todo prestar atención a las clases. No, eso es importantísimo. Entonces, una vez que ya el revisor verificó lo que hizo el liquidador, le dio ok y dijo, está bien, vamos, un técnico revisor sabe tanto o más que una de las personas que trabaja en la aduana. Sabe tanto o más, ¿eh? Tiene que saber, es más, yo digo que tiene que saber más. ¿Por qué? Porque tiene que estar adelante del vista para ver en qué es probable que la aduana te observe. Porque la aduana a veces te observa por las puras, la aduana a veces te observa por fregar, a veces te observa por pulsear, ¿no? ¿A qué me refiero con pulsear? A que te pica para ver si tú le pagas la multa o si le atracas por no tener problemas. Yo he visto 1.000.000 de veces que la aduana lanza la piedrita a ver si caes. Y si picas, va, ¿no? Entonces, ¿cómo se envía esta DAN a la aduana? O sea, ¿cómo le presentas? A través del CEIDA. El CEIDA empaqueta la declaración aduanera, que ahorita van a ver los formatos, cómo vamos a ir dando los formatos, empaqueta toda esa información en un archivo zipiado, en un zip, así como cuando tú descargas algo muy pesado de internet, no sé si han visto que se guarda en un archivo como que tiene unos libros amarrados, no sé si han visto eso en las computadoras, eso se llama archivo zip, zipiado. Hace lo mismo, zipea la declaración y le envía. La aduana la procesa todos los campos que ha llenado, valida que estén bien llenados, la acepta y te devuelve ese zip, te lo devuelve, pero ya te lo devuelve con un cambio. Cuando tú se lo enviaste sin número. La aduana te lo devuelve con número. Es por eso que se llama numeración de la DAN. ¿Y qué formato tiene el número? El formato que sigue. Primero va el código de la aduana. Cada aduana tiene un código.
luego va el año, luego va el código del régimen. Cada régimen tiene un año. Hablamos el día viernes y les dejé un trabajo sobre qué eran los regímenes. Espero que lo hayan leído, por eso no lo voy a explicar porque eso ya lo tendrían que haber leído. Tenemos, cada régimen tiene un código. Y está el número de 6 dígitos que propiamente es el número de la DAN. No, ese es el formato. ¿Dónde? Primero está la aduana, luego está el año, luego está el código del régimen. Bueno, acá es el código de la aduana en realidad. Código de la aduana, el código del régimen y el propio número de la DAN. Esa es un poquito la estructura, ¿no? Cada aduana tiene un código. Por ejemplo, la 118 es la marítima del Callao. El 235 es la aérea del Callao. El 127 es Pisco. El 072 es Tacna. El 145 es Matarañi. El 085 es Salaberry, en el norte, en Trujillo. No, ¿cuál otro? El 146 también. Ese es Paita. El 046, perdón, 046. Ese es Paita. Y así sucesivamente, ¿no? Hay varios ahí códigos. Y en cuanto a regímenes, el 10 es la importación para el consumo. El 20 es la admisión temporal para reexportación. El 40 es la exportación. Estos son los códigos nomás. Cada régimen tiene un código. Cada régimen tiene un código. Y que esos códigos nos sirven, pues, para poder llenar nuestra declaración aduanera de mercancías, ¿no? Es importantísimo que se comiencen a manejar los códigos. ¿Por qué? Porque es muy importante que se manejen los códigos. Porque con los códigos se nos va a hacer mucho más sencillo llenar la declaración, ¿no? Con los códigos. Sí, va a mostrar, por supuesto. Tiene que mostrar si son nuevos usados. Todos los datos de la mercancía lo vamos a ver cuando llenemos la DAN. Todos los datos de la DAN se necesitan. Todos los datos. Todo le tienes que decir a la aduana lo que estás trayendo. Bien, ahora vamos a pasar a ver un formato. Ese es un Excel, ¿no? Que está colgado en su campus. ¿No? Este Excel está colgado en el campus, donde vamos a hacer una simulación de llenado de DAN. Esta DAN no se llena como lo vamos a llenar acá. Esto se llena a través de un software. Los campos son los mismos, pero no es que tú lo llenas en un Excel, tú lo llenas en un software. Si desean conocer acerca del software, pueden preguntar aquí en Abanec mismo acerca del curso del Cintal. Pueden hacerlo si les interesa aprender el software. Yo no les voy a enseñar en el software porque eso es otro curso. Pero lo que sí les quiero enseñar es los conceptos básicos de cómo debemos llenar una declaración. Para eso, también en tu campus te he dejado una carpeta que dice documentos. Yo espero que entren al campus y que vean todo lo que yo les dejo ahí, que son cosas preparadas, que son documentos reales, donde ustedes pueden acceder a información real, ¿no? Ahí hay una serie de documentos que son documentos reales de un despacho aduanero real, ¿no? De un despacho aduanero real que les va a servir para llenar la DAN. Porque ¿cómo llenas una DAN? Una DAN se llena con los documentos, porque a fin de cuentas, toda la información que va a ir a la DAN está en los documentos. De los documentos se tiene que sacar. No te puedes inventar nada. Inventar acá está prohibido. Está prohibido. No se puede inventar. Tiene que ser todo
de acuerdo a la información que te da el cliente. Entonces tienen que bajar ahí dos archivos. El que dice es un Excel que dice DAN-MDC, es un Excel, y la siguiente carpeta que son unos documentos. Descárguenlos porque si no van a estar perdidos en la Lunepaita y no van a saber lo que les estoy hablando. Y como a ustedes no les gusta preguntar porque parece que no están ahí, peor va a ser y no van a aprender. Y entonces, mejor descárguenlos y lo vamos revisando. Lo vamos revisando juntos. A ver, vamos a compartir. Vamos a compartir primero la vista de los documentos. ¿Están viendo el documento que dice Renaware Invoice? ¿Están viendo ese documento? Dice estas palabras, Invoice. ¿Están viendo ese documento en la pantalla? Ya, muy bien. Invoice, en inglés, invoice quiere decir factura. Eso quiere decir. Obviamente que las facturas que llegan al Perú, si vienen de España, vienen de Chile, vienen de Ecuador, de México, de Colombia, van a venir en español. Obviamente, ¿por qué? Porque hablan español. Más no las facturas que vienen de Canadá, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa. Esas vendrán en cada uno de los idiomas. Podrán venir en francés. Generalmente van a venir en inglés, porque el inglés es el idioma que habla el mundo. Todo el mundo negocia. Todo el mundo hace los negocios en inglés. Por eso que cuando te digan que para hacer negocios con un chino tienes que aprender a hablar chino, mándalo al diablo porque no es así. Para tú hacer negocios con un chino, con un japonés, con un italiano, con un francés, ¿qué es lo que tienes que saber? Tienes que saber el idioma que habla el mundo. Y el idioma que habla el mundo no es nada más y nada menos que el inglés. Lo que hay que saber es inglés. Eso sí tienen que aprender. En nuestro trabajo, el que no sabe inglés o al menos no sabe conceptos mínimos de inglés, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque los documentos, y lo vas a ver ahorita, vienen en inglés. Este documento que estás viendo acá ya está en inglés. Acá lo dice. Invoice. Invoice number. Date. Order number. Shipper ID. Order type. Customer ID. Está en inglés. No sabemos. Mira, esos son conceptos básicos de inglés. Invoice es factura. Date es fecha. Order number, número de orden. Shipper ID es el RUC. El RUC. El ID del embarcador. Es su RUC del embarcador. En realidad acá le llamamos RUC. En otro lado no le llaman RUC, pero es un sinónimo. El order type, el tipo de orden. El customer ID, el número de documento del comprador. Aunque en este caso también a veces son números de documentos internos. No es que sea propiamente el RUC del importador. Pero por ahí debería estar también el RUC o quizás la razón social, ¿no? El RUC debería estar ¿dónde? En el BL. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, esta es una factura. Voy a bajarlo un poco para que la podamos apreciar. Una factura tiene condiciones mínimas que debe presentar para poder ser aceptada. Yo no puedo aceptar cualquier factura. Pero me la mandó el cliente. Sí, pero el cliente la tiene que haber mandado bien. Porque si te la ha mandado mal, no la puedes aceptar. La tienes que rechazar y le tienes que indicar a tu cliente qué es lo que tiene que corregir. Es más, el cliente muchas veces te va a llamar y te va a decir: oye Noelia, oye Sony, oye Bexi, tengo esta facturita, ¿la puedes revisar si está correctamente emitida? Es por eso que te digo que muchas personas en nuestro medio, ¿dónde se queman? En gestión documentaria. Y en gestión documentaria, en nuestro trabajo, no te puedes quemar. En gestión documentaria tiene que ser un capo. Todos tenemos que ser unos capos en gestión documentaria, porque nuestro trabajo de aduanas
es básicamente gestión documentaria en el área en la que estemos. Así estemos en despacho, estemos en operaciones, estemos en oficina, estemos en revisión, en comercial, en técnico, en archivo, en gerencia, donde sea es documentario. Donde sea es documentario. Por eso que en documentos tenemos unos capos, conocernos los pormenores que pueden pasar en los documentos siempre. Entonces, ya aquí ya sabemos por el nombre, porque ya manejamos inglés un poquito, dice invoice. Esta es la factura, ya sabemos, esta es nuestra factura. Muy bien, vamos bien, tenemos que revisar. ¿Qué dice? En primer lugar, la factura. Toda factura tiene que tener número, tiene que tener lugar de expedición y fecha. Número, lugar de expedición y fecha. Vamos a ver si tiene número. Como ya sabemos inglés, sabemos que invoice es factura y NO, también en español NO, N con la bolita arriba también es número. En inglés también. Entonces ya sabemos que este NO es número, invoice número o invoice number. Y tenemos acá el número de factura. Los números de factura van a variar de acuerdo a la numeración de cada proveedor. Número de factura no va a ser nunca igual. Nunca va a tener un solo formato, puede tener varios formatos, eso depende de la factura y todos son aceptados. Entonces, esto, y aquí ya tenemos el primer dato, que es el número de factura que lo tenemos por acá. Vamos a ver si lo podemos resaltar acá. Ya tenemos el número de factura. También tenemos la fecha, que está por acá. A ver, ¿quién me dice qué fecha es esta? 3/4/2020. ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha? ¿Abril? ¿Pero qué fecha? Abril ya, pero la fecha es número, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Esta factura de dónde viene? Mira, ahí ha hecho una buena observación Noelia y Bexi. ¿Esta factura de dónde viene? De Bellevue, Virginia, me parece que es de estado. No recuerdo qué estado es este. Pero es un estado de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el formato de fecha es distinto. Para Perú, ahí diría 3 de abril. Si fuera una factura peruana, sería 3 de abril. Pero es una factura norteamericana. Está al revés. El mes va primero. ¿El mes 3 cuál es? Marzo. Sería el 4 de marzo. No, porque es 3 del 4. Marzo 4 del 2020. ¿No hay? Tiene cuidado ahí. Tiene mucho cuidado ahí porque eso les podría jugar en contra. ¿Y sabes qué es peor? Número de factura. Declaras mal en la DAN. Multa. ¿Y sabes de cuánto es la multa por equivocarte en el orden? 440. Si tú eres caballero y dices me equivoqué, y si no eres caballero y la aduana te pesca, 880 soles. Por una cosita y nada. Por una payasadita. Pero así es la aduana. La aduana es bien fregadita. ¿No? Entonces, tenemos las tres cosas que decíamos primero. El número de invoice o de factura, la fecha y el lugar de emisión, ya acá está acá, Bellevue, me parece que es Virginia, el estado de Virginia, no recuerdo bien ya las siglas de los estados, pero me parece que es el estado de Virginia, no es en los Estados Unidos de América, no en los Estados Unidos de América. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también ver el nombre del proveedor, la dirección del proveedor y el nombre y la dirección del comprador. A grandes rasgos, tú ya por conocimiento, yo no sé si ustedes han visto las ollas Renauer, ¿no? ¿Han visto las ollas Renauer? No, las multas no son acumulativas ahora, ¿no? Ahora es una sola multa por DAN. Antes sí era acumulativo, hoy ya no, hoy es una sola multa. Lo que pasa es que antes las multas eran 20 soles, 40 soles, ¿no? Hoy en día es una sola multa. Las ollas Renauer, eso son unas marcas de ollas famosas que vienen de Estados Unidos. Y esto lo ha vendido Renauer Internacional.
Renaware Internacional, con domicilio en Virginia, ¿no? Está Renaware Internacional. ¿Y a quién se lo ha vendido? Bill to. Bill to quiere decir facturar a. Cuando uno en Estados Unidos paga un bill, ¿no? En Estados Unidos vas a escuchar mucho, voy a pagar un bill. ¿Qué voy a pagar un bill? Voy a pagar un recibo. Un recibo. Los bills son los recibos. ¿No? Cuando, por ejemplo, ya me llegaron los bills. ¿Qué es que me han llegado? Me han llegado las cuentas. Me ha llegado la luz, me ha llegado el agua, me ha llegado el gas, me ha llegado el cable, me ha llegado, me ha llegado los bills. Entonces acá dice facturar a. Y si, ¿a quién tú le facturas? Cuando tú le vendes algo a alguien, cuando tú le vendes algo a alguien, ¿no? ¿A quién le facturas? Al que se lo vendiste, ¿sí o no? Entonces, aquí se lo están facturando ¿a quién? A Renaware del Perú, que está domiciliado en la avenida Jorge Basadre, en San Isidro, Lima, Perú. Es el Bill 2. Y Ship 2 es entregado al mismo Renaware. No, porque no puede ser que uno lo pague y que otro lo reciba. Por ejemplo, Noelia me contrata a mí, que yo soy un proveedor, no me contrata a mí para que le traiga, no sé, una guitarra de Estados Unidos. Entonces, yo compro la guitarra, el Estados Unidos me factura a mí y yo después interno le doy a Noelia la guitarra y le cobro al interno. También puede ser, puede pasar, ¿no? Hay veces que casi se contrata, ¿no? O sea, Noelia quizás no conoce mucho de comercio exterior, me contrata a mí, yo le hago el despacho y luego le cobro a ella el monto de la guitarra y de mis servicios. Hay mucha gente que hace esto, ¿eh? Mucha gente que hace esto, ¿por qué? Porque no conoce bien el tema del comercio exterior. Mucha gente que no se quiere complicar simplemente. No sabe que no me quiero complicar, entonces que lo haga un tercero. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí un ratito, vamos al break, son las 8:15 regresamos, 8:15 regresamos para continuar con la clase. Gracias.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué hemos revisado? Estamos revisando una factura comercial que tenga los datos correctos. Ojo, cualquiera de los datos que estoy mencionando, que falte uno, la factura está mal emitida y tienen que emitir otra factura. Ojo ahí, mucho cuidado, mucho cuidado. Mira, ¿qué hemos revisado? Número, fecha, datos de proveedor y datos de comprador. ¿Esto de dónde está? En la diapositiva de los documentos, ahí están las cosas mínimas que tiene que tener una factura. Los datos mínimos que tiene que tener una factura. No, están ahí en el campo, eso lo tienen en su campo. ¿Qué más? Necesitamos saber el Incoterm. El Incoterm. ¿Se acuerdan? Los Incoterms eran los términos internacionales de comercio. Sino que se decía Incoterms por sus siglas en inglés, ¿no? En inglés, para que también lo sepan, es International Commerce Terms, ¿no? International Commerce Terms, sus siglas, Incoterms. Los Incoterms son 11, los recordamos, Ex-Works, FCA, FOB, FAS, ¿no? CFR, CPT, CIP, CIF, DPU, DAP y DDP. Son 11 términos, son sus siglas. Libre en fábrica, libre entregado al transportista, libre sobre la borda del buque, libre al costado del buque, costo y flete pagado hasta, costo seguro y flete pagado hasta, costo seguro y flete, entregado en el lugar descargado, entregado en el lugar y entregado derechos pagados. ¿No? Esos son todos los Incoterms. ¿Dónde los tienes? En tu diapositiva. Y los que ya llevaron operativa del comercio exterior también saben esto de los Incoterms, ¿no? Espero que lo hayan aprendido, ¿no? Porque si no aprendieron, debieron haber preguntado. Pero sí, la información está ahí, ¿no? O sea, de todas maneras, sí, quizás la memoria falla, la información está en la diapositiva, ahí la pueden consultar. Entonces te pregunto, en vista en este recordaris que hemos hecho de los Incoterms, ¿ves el Incoterm en la factura? ¿Está o no está el Incoterm? ¿Qué dices? ¿Está o no está el Incoterm en la factura que estamos viendo? ¿Qué dicen? Y si está, ¿cuál es? ¿Está o no está el Incoterm? Sí está, ¿verdad? FOB, ¿no? Acá lo dice. FOB. Y RONGKI, este es el puerto, ¿no? Este es el Incoterm entregado sobre la borda del buque. ¿Dónde? En Ronqui. El buque estaba en Ronqui y ahí entregaron la carga sobre la borda del buque. Y se confirma, dijimos que el FOB era un Incoterm solo marítimo, y se confirma con lo que dice acá, que el chip vía, o sea, la vía de entrega es el océano. ¿Y el océano qué vía de entrega es o qué medio de transporte o qué modo de transporte? Marítimo. Con un buque, ¿no? Se confirma ahí lo que decíamos. También tenemos que saber el término de venta, el término de pago. ¿En cuántos días se va a pagar? Si se ha pagado al momento, si se pagará después, si es gratis, si es un regalo. Puede ser, ¿eh? Hay mercancías que te las envían de regalo. Y he visto un montón de veces que envían mercancía de regalo. Porque hacen, a veces son excesos de compra, excesos de venta. Hay un sinfín de operaciones. A veces te la envían gratis. No es nada raro, ni se vayan a extrañar si en algún momento ven $20,000 y solamente está la factura para términos de aduanas y no está ni siquiera lo han pagado.
sino que simplemente es para, como la aduana pide el valor, ¿no? Te hacen una factura para sustentar simplemente el valor, pero no es que realmente lo hayas pagado. Ahí no aplican el primer método, no aplican los otros. Eso depende de la situación. Entonces acá tenemos que esta factura ha sido pagada, mira, Ter dice acá, va a ser pagada a 60 días. Un pago diferido, ¿no? A veces te venden así, te venden al crédito, ¿no? Te venden el momento para que lo pagues a 60 días. En realidad, los pagos, yo recomiendo a todos mis clientes máximo 30. Máximo 30 días. 60 días son 2 meses. Son 2 meses. No a cualquiera se le da 60 días. ¿Por qué este par se dan 60 días? Porque si te das cuenta son la misma empresa. Es Renaware Internacional que le vende a su filial en Perú. Por eso que le dan ese término de venta, ¿no? Le da 60 días porque es su misma empresa, bueno, la misma, es relacionado. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Sí, profesor. Bexi Velarde, buenas noches. Una Hola. consulta. Cuando usted Sí. dice pago diferido, normalmente cuando uno negocia con los chinos, el trabajo o la producción son de 2 meses, o 30 a 60 días. En ese lapso de esos 30 a 60 días, ¿se le puede llamar un pago diferido? Pregunta uno. Pregunta dos. Claro. En El ese pago, lapso te de respondo 2 la meses, primera primero. El pago diferido es, así sea un día después de la emisión de la factura, es diferido. ¿Cuándo no es diferido? Cuando se paga en el momento de la emisión de la factura. Ahora la segunda. la segunda, con respecto a lo que usted me menciona, si es normalmente de los 30 a 60 días se ha generado una proforma invoice, sino una factura todavía legalizada. En ese lapso, ¿yo puedo hacer amortizaciones a este pago? ¿A eso se le Eso puede llamar depende de pago tu diferido? negociación. Eso depende de la negociación, cómo tú lo has negociado. Pero ojo, para el despacho aduanero y en comercio internacional no funcionan las facturas pro forma. Tiene que haber un commercial invoice, esté o no esté cancelada. Por eso es el precio realmente pagado o por pagar. Porque la factura también puede mostrar un precio que aún no está pagado, pero se necesita un commercial invoice, ¿no? Que quizás no es una factura final, ¿eh? Porque creo que se está confundiendo con una factura final. En realidad lo que se necesita es un commercial invoice, que no es lo mismo que un proforma invoice. Un proforma invoice es una factura antes de que se haya cerrado el trato. El commercial invoice es cuando ya se cerró el trato, nomás que no se ha terminado de pagar, ¿no? Y sí, Sí. dependiendo lo que tú hayas hecho con tu proveedor, tú puedes ir depositando, puedes ir pagando, puedes ir transfiriendo, eso depende, eso es negociación tuya con tu proveedor, Ya. ¿no? La aduana ahí no interviene. Yo para entenderle, el pago diferido va a ser entonces cuando ya el proveedor me haya despachado, me haya generado una No, no, factura no, no, y de no. ahí recién. Eso depende de tu negociación. Eso no son términos principios que se quedan así, ¿no? Si la factura no se ha pagado en el día que se emitió, se paga el día siguiente, se va a pagar por parte, es un pago diferido. Si se paga ese día, es un pago al contado. Y los demás detalles, eso depende de ti con tu proveedor, cómo tú lo has negociado con él, ¿no? En eso la Perfecto. aduana ahí no interviene. Eso es más que tema aduanero, lo que me estás preguntando es tema comercial. Y el Sí, tema interno, comercial ya lo entre tienes que ver proveedor con tu y. proveedor, ¿no? Sí, está bien. Ya, gracias. ¿Ah? Ya, listo. Entonces, tenemos acá el término de la venta, ¿verdad? La fecha de pago, ¿no? ¿Cómo van a pagar? Por ejemplo, se va a pagar a 60 días, ¿no? Entonces, este precio, si se presenta a la aduana ese día, el día 4 de marzo, será un pago por pagar, un valor por pagar, ¿no? Será $98,611 por pagar, ¿ya? Entonces, ya con esos datos generales, pasamos a los propios datos de la carga. No tenemos que saber los datos de la carga. ¿Qué hay que saber? La descripción específica, ¿no? Una descripción específica, perdón, una descripción no tan detallada, no tan específica, sino general de la carga que estás trayendo, la cantidad que estás importando, la unidad que estás importando, el precio unitario, el precio total y el país de fabricación. Y acá lo tenemos todo. Por ejemplo, mira,
estamos trayendo un induction cooker, en inglés, de 220 voltios. ¿No? Acá tenemos unos datos, están en inglés, la aduana nos los puede pedir traducirlo al español, no lo puede traducir. Esto en realidad es una cocina de inducción, una cocina eléctrica de 220 voltios, eso es lo que están importando. ¿Qué están enviando? ¿Cuántas hemos ordenado? Hemos pedido 1590 cocinas. Esto es unidad, each en inglés es unidad. Hemos pedido 1590 unidades, eso es lo que le hemos pedido. Y ellos nos han enviado 1590 unidades. Puede ser que yo le pida 1590 y en realidad me envíen 1500. ¿Por qué? Porque no tenían stock. Entonces me cobrarán lo que me han enviado. Pero en este caso ha coincidido lo que yo... Este precio de acá es lo que vale una unidad. Cada unidad de estas cocinas de inducción cada unidad me vale $62.02 cada unidad. Este es precio unitario. Cada unidad. 1590. Una unidad me vale 62.02. Index price, que es el precio total. Como cada unidad me vale 62.02, ¿cuánto me valdrán las 1590? Multiplicamos 1590 por 62.02 y esto me va a dar las 1590 cocinas me valen 98.000. Eso es lo que yo le debo a mi proveedor por 1590 cocinas, ¿no? Y por último también está aquí el país de origen, que es el país de fabricación. ¿Dónde se han fabricado? En China. China. ¿Y por qué es importante? ¿Tú te acuerdas los 3 requisitos para acogerte a un beneficio arancelario? ¿Te acuerdas cuáles eran los 3 requisitos? El segundo, ¿verdad? Origen. Negociación, origen y expedición directa. ¿Cuál es que hay que decirlo en orden? Porque es importante. El segundo, origen. Con el origen sabemos que una mercancía que es fabricada en cierto país se puede acoger a un beneficio arancelario. Entonces es importantísimo saber esto es de China, nos hace pensar que muy probablemente puede ser, no digo que vaya a ser, hay que revisarlo, puede ser que estas cocinas entren pagando menos impuestos al amparo del TLC Perú-China. Puede ser, habría que revisar, no habría que revisarlo al momento que hagamos. Esos son los datos en español llamado conocimiento de marca. Es el documento de transporte. ¿De qué modo? El BL, ¿de qué modo es el documento de transporte? Lo vimos también. ¿De qué modo? Del marítimo, excelente. Del modo marítimo. ¿No? Como ya vimos en la factura que decía Ocean. Entonces, por ende, existe una guía aérea. Diría carretera, por ende tendría que haber. ¿No? Y está la línea que trabaja bastante con DHL, trabajan en eventos, acá te digo, ¿no? DHL Global Forwarding China. No, porque DHL, a veces a DHL le decimos, no, que DHL es aéreo, DHL no solo es aéreo, también, ¿no? También el aéreo también es Global Forwarding, sino que hay
un DHL que es Express, otro que es Global, tiene varias divisiones, pero al final del mismo dueño, todo es DHL y tiene esa es la verdad. ¿Qué es importante ver? Nombre, razón social, dirección y número de RUC. Se lo está enviando a Renaware del Perú S.A., razón social. Acuérdate, cuando tiene el S.A. o S.A. SAC o EIRL o cualquier denominación social, esa es la razón social, es el nombre con el que figura en el RUC. Tiene su dirección, que es la que figura en el RUC, y tiene el RUC. Es importantísimo que en el BL vaya el RUC. ¿Por qué? Porque al momento de llegar la carga al Perú, la línea tiene que decirle a la SUNAT, esta carga pertenece al importador tal. Esto es por supuesto lo que yo te digo cuando le dices todo vía electrónica, ¿no? Entiéndase, cuando yo te digo, le dijeron a la SUNAT, es vía electrónica, esto no es vía hablado, papelito, esto ya todo es vía electrónica. Entonces la SUNAT no es que no te identifica a ti por tu nombre, no. La SUNAT te identifica por tu RUC. Oye, el RUC 2010-01-31-863. Ah, la SUNAT por RUC nomás. Lo jala su sistema y su sistema automáticamente, ¡pum!, le bota el nombre del importador. De ahí la importancia de tener el RUC activo y en estado de habido, porque si el RUC no está activo, no estamos bien ahí. No podrás desaduanar la carga. La carga llegará, estará ahí y es muy probable que se pase el tiempo, la carga siga ahí y la aduana le ponga una medida cautelar, la incaute y la mate y gane el dinero a la aduana con la carga que era tuya. Legalmente, la aduana, después de los 15 días que la carga está ahí y no han hecho nada, tiene esa potestad. No lo hacen los 15 días, por supuesto, te da ahí un plazo, ¿no? Te da un plazo indefinido incluso, ¿no? Yo he tenido cargas que han estado un año en el almacén y la aduana no ha ido a tocarla, ¿no? Pero lo legalmente son solo 15 días. Legalmente, eso es un tema un poco delicado ahí. Por eso es importante tener el RUC, ¿no? Y el Notify es a la persona a la que le notifican que llegó la carga. En este caso dice same as consignee, que quiere decir same as consignee, también está en inglés, igual al consignatario, ¿no? Que el consignatario es el mismo que el Notify. ¿Cuándo cambia esto? Hay veces que uno hace comercio internacional con cartas de crédito. Eso cuando no tienes la plata, recurres a la entidad financiera para que la entidad financiera te haga el despacho. Deme un segundito. ¿No? Te puede, a veces cuando no tienes plata, recurres al banco y le dices, banco, quiero importar una carga de China, pero no tengo el dinero. Yo soy un buen pagador, tengo un buen historial de crediticio. Entonces el banco te dice, ok, yo lo voy a importar por ti. Ya luego, yo lo importo y ya luego tú y yo arreglamos. Ya eso es un tema. Hay muchos importadores que importan así. Un importador importantísimo que lo hace, ¿sabes quién es? Oeshle, tiendas peruanas. Toda la ropa de Oeshle lo hacen a través de su banco. ¿Cuál es el banco de Oeshle? El Interbank. Son del mismo grupo, ¿no? Son del mismo grupo. Entonces en el Notify en este caso iría en el consignee el banco, porque el banco lo está importando en tu nombre, ¿no? Acá iría Banco de Crédito del Perú, bla, 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 y en el Notify irías tú, ¿no? Porque te interesa, o sea, el banco te está comprando la carga, pero al que le interesa no es al banco, al que le interesa es a ti. Es por eso que en el Notify, porque Notify quiere decir notificación, a quién le van a notificar cuando llegue, ¿no? Entonces, por eso que es importante también la figura del Notify. En este caso, como es directo, aquí está, ¿no? Y sí tiene que estar también en el Notify el RUC, por supuesto. Más que todo en caso sea distinto al consignee, ¿no? En este caso, y lo han puesto ahí como una información adicional. ¿Qué más tiene que estar? El número del documento de embarque. Y acá no se van a equivocar, mira, por ejemplo, acá dice número de documento, pero acá dice número de BL.
Lo que a nosotros nos importa es el número del BL, este de acá. El número del documento, ¿qué es? Es el número de la reserva. Tú cuando contratas un flete, te dan un documento que se llama reserva. Booking. Ahí se le llama booking, que es la reserva de carga. Es igual cuando tú compras un pasaje aéreo, tienes un código de reserva. Recién cuando cuando haces lo que le llaman check-in, recién cuando haces el check-in, que lo puedes hacer por internet o lo puedes hacer en presencial en el aeropuerto, recién en ese momento te dan el número de ticket aéreo. Antes no, antes tenía una reserva nada más. ¿Cuándo se convierte en ticket? Cuando haces el check-in, el check-in. Es en pasajeros. En el marítimo, ¿cómo es? Te dan una reserva, que es tu derecho de que la carga suba. Una vez la carga sube y se embarca, ahí recién te dan el número del BL. Por eso que acá aparecen los dos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? El número del BL. Esto en realidad no nos interesa para nuestro proceso aduanero. Esto le podrá interesar al que va a pagar el flete, a ellos les podrá interesar. A nosotros, como aduaneros, nos es indiferente, no nos importa. A nosotros nos importa el número del BL. ¿No? Y es más, así aparecen los formatos, porque los BL también tienen varios formatos, o sea, no vayan a pensar que un solo formato, ¿no? Si bien es cierto, son los mismos datos, pero en otros BLs están en otra forma, están ordenados de otra forma. Están los mismos datos, pero no siempre en este orden. No siempre están en este orden. Más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos el bisel. Bisel en inglés es barco. El barco. El nombre del barco. La matrícula del barco. En este caso se llama Shun-ji. Ahí se llama el barco. El voyage es el número de viaje. Es el viaje 200.302. Tiene un número de viaje. El lugar de recepción, place of receipt. Mira qué importante lo que te decía. Por eso, si no tienen conceptos básicos de inglés, van a sufrir, porque no van a entender. Ahora, por supuesto, tenemos San Google, que San Google traduce, pero no siempre. A veces en el momento no le vas a decir a tu cliente, espérame, voy a googlear. No, el cliente que va a decir, oye, este tipo me está estafando, ¿no? ¿Cómo que va a googlear? Cuando uno está tranquilo, no tiene mucho que decir, googlea tranquilo, ¿no? Pero estos conceptos se van aprendiendo con la propia práctica. No, el lugar de entrega, el place of receipt, ha sido Ronqi en China, y el port of loading, que es puerto de carga, también ha sido Ronqi, China. El port of discharge, puerto de descarga, es obviamente Perú, en el Callao, y el place of delivery, que es el lugar de entrega, también es Callao, Perú. Mira los datos, ¿ah? Se embarcó en China y viene al Perú. Y yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cuál era el tercer requisito para acogerse a un TLC, a un beneficio arancelario? ¿Te acuerdas cuál era? El tercer requisito, ¿cuál era? La expedición directa. ¿Y qué era la expedición directa? Era, ¿te acuerdas? El transporte directo, ¿verdad? Transporte directo desde el país de fabricación hasta el país donde se ha marcado, donde se va a entregar. Y mira, ¿qué dice acá? Según lo que dice acá, ¿es directo o no es directo? Según la información que tenemos acá en el documento. ¿Es directo o no es directo? Según lo que tenemos ahí, es recontra directo, ¿verdad? ¿Sí o no? Viene de China, de Ronqi, China. Hoy en día ya existen las rutas directas. Antes no existían, antes venían por Panamá. Ahora ya hay rutas directas. ¿Y por qué? ¿Por qué ha mejorado esto? Porque cuando se le entregó el muelle sur y el muelle norte del Callao al privado, ¿el privado qué hizo? Hizo la operación de que el muelle del Callao fuera más profundo. ¿Por qué? Porque los barcos que venían de China, ¿por qué no entraban al Callao? Porque el fondo marino no era muy profundo. Y el barco corría el riesgo de quedarse atracado y no sacarlo de ahí. Entonces, como hicieron más hondo el Callao, ahora entran barcos de más grandes, que le llaman post-Panamax.
porque son más grandes de los que pasaban por el canal de Panamá, ¿no? Si hubiera transbordo, tiene que figurar el transbordo. Si hubiera transbordo, tiene que figurar ahí. Ahí diría, lugar de, acá habría puerto de transbordo, y diría, ¿no? Balboa, Panamá, Argentina, el puerto que hayan hecho, ¿no? Acá tendría que decir. En este caso, ha sido directo porque no hay ningún puerto de que decir el transbordo de haber, ¿no? Si no hay, obviamente no va a figurar nada. ¿Qué más tiene que tener? Las marcas. Acá está. Estas son las marcas que están en la caja o en el contenedor, ¿no? Porque puede ser caja o contenedor. ¿Dónde qué marca tiene? Tiene la marca que dice Renauer Internacional, está el número del purchase order, está la descripción. ¿Te acuerdan que la descripción de la factura que era un induction cooker de 220 voltios? Hay 1776 ítems, 2 piezas de cantidad por caja, made in China. ¿No? Estos no son datos que vayamos a poner en la DAN, son los datos de la caja, que te lo ponen ahí para que cuando tú veas la caja en físico, sepas que son los mismos con los que marcaron, porque te pueden cambiar las cajas. Hemos visto un montón de casos en que la carga ha sido cambiada en el barco. Se han metido y han cambiado la carga en el barco. Después de embarcada, se embarcó una cosa, cambiaron la carga y llegó al Callao otra. Hemos visto unos robos sistemáticos de carga en alta mar y muy triste, ¿no? Porque la gente, pues, uno cuando le va a llegar algo, uno espera ilusionado, pues no, ya vas a poder hacer tu negocio, vas a poder empezar tu emprendimiento, ¿no? Y cuando llega la carga, oh sorpresa, no era nada de lo que pediste. No, eso en realidad yo pienso que debe ser bien, debe ser debe ser bien feo. No me ha pasado, pero debe ser bien feo. Por aquí también tenemos la descripción de los bienes, ¿no? Tenemos que es un contenedor de 20. Los contenedores hay unos que son medianitos y otros son grandotes. Los medianitos son de 20, los grandotes son de 40. En este caso es uno mediano, es uno de 20. Dentro del contenedor hay 795 cajas de induction cooker y mira, y hasta te da la partida, el HS code, que es Harmonized System Code, el código del sistema armonizado, que es la partida. 85, 16, 60, 10, me te da una ayuda de lo que puede ser, ¿no? Para que una idea, porque eso tienes que buscarlo tú en el arancel, pero ya te da una idea, ¿no? Te acerca a la partida, ¿no? Es una buena ayuda. Importantísimo, los kilos que se han embarcado. ¿Qué es importante acá? Crítico. Kilo y bultos. Porque al tú recibirlo acá, tiene que tener la misma cantidad de bultos y la misma o parecida cantidad de peso. Un más o menos del 5% en relación al peso embarcado. ¿Por qué? Porque si hay menos de eso, quiere decir, si hay de menos es que te han robado carga. Si hay de más es que te han sembrado carga. Los contenedores los siembran. Hay un reportaje, búsquenlo en YouTube, fue de Panorama, no de Panorama, o de Cuarto Poder fue. Había tráfico de drogas anfibio. ¿Saben cómo era? El contenedor pasaba aduanas, salía de la aduana, se embarcaba, ya se subía en el barco en alta mar. La droga, iban unos tipos nadando y se subían por el ancla, obviamente, con complicidad de alguien del barco, se subían al barco a sembrar contenedores de droga, contenedores que salían limpios, que pasaban limpios su proceso de aduanero acá en el Perú, pero que les sembraban droga. Y cuando llegaban a Estados Unidos, la droga sembrada dentro del contenedor. Así puede pasar, tu carga te la pueden sembrar. Y lo peor es que cuando te siembran la carga, este contenedor tiene un dueño, es Renauer. Y todo lo que está dentro del contenedor es responsabilidad de Renauer. Es responsabilidad de Renauer. Entonces, ¿qué pasará? La droga será responsabilidad de Renauer, ¿no? ¿Qué dice? A ver.
¿Cómo podría resolver el problema? Viendo antes de numerar, pues antes de numerar la DAN, tienes que ver todos estos casos, ¿no? Si tú ves peso en exceso, ¿qué tienes que hacer? Pedir una inspección. No es decir, oye, ¿sabes qué? Eso que está ahí no está en mi documento. En mi documento hay tanto peso con 125. Justo lo que sobra y el peso que sobra es la droga. Acá tienes una prueba de que no es mía, ¿no? Pero eso tienes que aduana, te presentas ante aduanas con la diferencia del peso, ahí si la aduana dice, ok, había peso y tú has dicho que es tuyo, te fregaste a la cana. Pero si tú revisaste esta diferencia del peso y de ahí se determina en una revisión que le llaman reconocimiento previo, por eso se llama reconocimiento previo, antes de, y verifican que ha sucedido esto, ahí ya te lava las manos y dices, oye, ¿sabes qué? Según mis documentos, eso no es mío, eso me lo han sembrado, no sé cómo, arréglense con el que trajo el contenedor y deslindas, ¿no? Deslindas, ya no tienes, no te cargas el problema, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Pero si numeraste y no te diste cuenta, fregado, adentro, al bote, no, se va el representante legal de la empresa y todos los implicados hasta que se aclare qué sucede, ¿no? También tenemos aquí la famosa Ship on Board, que es la fecha de embarque, la fecha en que subió el contenedor al barco y zarpó. Zarpó el 2 de marzo del 2020. Ese día zarpó. ¿Qué es zarpar? Cuando sale, cuando el contenedor sale del puerto, a eso se le llama zarpar. Tenemos los datos, el número del contenedor, el SILS es el precinto, eso también es importantísimo. El precinto es un instrumento de seguridad que va en el contenedor que tiene un número único e irrepetible. Los números de precinto no se pueden repetir en ninguna parte del mundo, ¿no? Son números únicos. Esto no puede estar violentado, tiene que ser el mismo. Y ustedes también cuando reciban una carga tienen que verificar que sea el mismo, porque si no es el mismo, tenemos problemas. Si no es el mismo, tenemos problemas. Nos pueden haber sembrado carga, nos pueden haber robado carga y tenemos que pedir un reconocimiento previo, una inspección previa para que verifiquen la carga, ¿no? Acá repiten el peso, el volumen, que son los metros cúbicos, y es tan importante que vuelven a repetir también los bultos. Y por aquí abajito, el dato quizás más importante de todos, por el tema, por lo que implica. Freight quiere decir flete. Y lo que está aquí con una monedita USD, que quiere decir dólares, es lo que has pagado o vas a pagar por haber traído esta carga de China al Callao. Mira cuánto te vale un flete de China al Callao más o menos. $1.900. Esto era el año pasado, ¿ah? Esto era el año pasado. Hoy en día, una alarma de rebrote de COVID en el sur de China. Está rebrotando el COVID en el sur de China. No, yo digo, oye, ¿y hasta cuándo no? Tercera ola, cuarta ola, rebrote, nueva cepa. Es una cosa incontrolable. Ha habido un rebrote en China. Y los fletes están por las nubes. Están $2.000, $3.000. Y como sabes, tenemos el problema del tipo de cambio. El tipo de cambio hoy está en TITE, olvídate, así te lo digo, olvídate, todo va a subir por las nubes. Entonces la gente no quiere traer carga tampoco, ¿no? Porque obviamente, si vale 1.900 y el dólar está más alto, ¿qué es lo que pasa? Cuesta más. Cuesta más, ¿no? Cuesta más. Y bueno, y acá tiene unos datos extra que son donde se tiene que pagar el flete, tiene que pagar en Callao. Hay 3 originales de este documento, 3 originales, uno para ti, otro para el archivo de tu agencia de aduanas, otro para trámite de retiro, ¿no? Tiene lugar donde se emitió el 2 de marzo, y en la parte de atrás, de Terms and Conditions, es el contrato de fletamento.
el contrato del flete, donde están todas las responsabilidades tuyas, las responsabilidades de tu embarcador, las responsabilidades del dueño del contenedor, etcétera, etcétera. Ya hemos visto bastante del BL, que es un documento importante, ¿no? $8.000 a Madrid, no sé, no, es que depende. Ojo que los fletes, mira, los fletes van a depender mucho del volumen de carga que tú traigas. Porque si tú vas a traer un solo contenedor, si tú vas a traer un solo contenedor, ¿no? Te van a cobrar más alto por un solo contenedor. Pero ponte que tú un año le digas, no, ya sabes qué, yo te aseguro, y con contrato, 20 contenedores. Te dan otro monto, ¿no? No, un contenedor, ya, pues por uno, a la misma naviera no le conviene, pues. La naviera vende fletes, ¿no? Y como vende fletes, pues tiene también su tarifario, ¿no? Eso ya depende de cada empresa. Bien, ¿tienen alguna consulta respecto a los documentos? La pueden hacer en lo que voy abriendo la lista. Sí, los números que están en el documento. También la numeración depende también de la agencia naviera, ¿no? Pero no se puede repetir. Los precios no se pueden repetir, son únicos e irrepetibles. ¿No? Como los números son infinitos, pueden pues cambiar o usar cualquier número, ¿no? A ver, vamos con la lista. José Álvarez, Nicole Colona, Oscar Cutipa. Presente, profesor. Daniel Espinosa. Buenas noches. Isaías González. Noelia Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ian Javier Valdivia. Bexy Velarde. Presente, profesor. Sonny Ventura. Listo. Muy bien. Entonces, ya nos estamos viendo mañana para continuar con las clases, ¿no? Todavía tenemos el examen de este módulo, es el viernes. Todavía tenemos algunos temas que ver, ¿ya? Entonces, nos vemos. Cuídense, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo Zoom. Hasta mañana.